En el vídeo de hoy vamos a hablar de los problemas de frustración que acompañan al proceso creativo. Y es que he recibido muchos comentarios últimamente que me han dejado un poquito preocupada, del tipo no soy capaz de terminar mis obras, acabo tirándolas a la basura, me frustro mucho cuando pinto y creo que es el momento de hablar cómo podemos hacer frente a la frustración en el proceso creativo. Lo primero, tengo que confesaros algo, y es que, bueno, yo también me frustro mucho cuando pinto. Tony, ¿tú te frustras cuando pintas? No, nunca. ¿Nunca? Sí se frustra, que lo he visto yo también. Es súper normal frustrarse, no tenemos que sentirnos mal por ello. Os voy a comentar cuáles son las principales razones, 5 en concreto, de por qué nos frustramos mientras estamos pintando. Pero también después vamos a ver 5 opciones o métodos para poder hacer frente a esa frustración y que nuestro proceso creativo se convierta en algo más estimulante. El primer motivo, en mi opinión, es la mentira de las redes sociales. Las redes sociales tienen algo muy bueno, muy positivo, y es que democratizan el arte, llega a todos y democratizan también, pues, por ejemplo, todos estos procesos de aprendizaje colectivo. Pero tiene algo, en mi opinión, que puede convertirse en negativo, y es que idealiza el proceso creativo, no muestra el completo de ese proceso, solamente la punta de la pirámide en la cual la obra ya está terminada. Por ejemplo, yo en mis redes sociales os puedo mostrar esta obra. Esta obra, que está hecha con acuarela y wash, que se ve muy limpia y bastante cuidada, es el resultado final después de un proceso de bastante sufrimiento y bastante frustración. Aunque, bueno, os tengo que decir que más o menos bien llevada. Lo que no muestro en las redes sociales es lo que hay detrás de esta obra. Os lo voy a mostrar ahora para que veáis cuál es la realidad de ese proceso. Antes de pintar la obra que os he enseñado, pinté esta en primer lugar, que acabé prendiéndole fuego, y luego pinté esta, de la cual tengo el proceso grabado, y os voy a poner también algunas escenas durante este vídeo. ¿Por qué he pintado estas dos obras que yo considero que son procesos previos? Porque hay algo que yo temo mucho más que a la frustración, y es el estancamiento artístico. Así que de vez en cuando me planteo una serie de juegos que ahora os voy a contar al final del vídeo para superar ese estancamiento y enfrentarme a lo novedoso, a un laboratorio de ideas. Como yo, es muy probable que también otros artistas hagan lo mismo en sus redes sociales, que muestren el final de su proceso, en el cual vemos cómo muy fácilmente se ejecuta una obra que queda muy bien al final, pero estamos obviando toda esa parte previa de investigación y de desarrollo. Por otra parte, las redes sociales tienen algo que también me inquieta bastante, que es el hecho de que todo parece hecho muy rápido, enseguida. Los procesos se ponen a cámara rápida o time-lapse, de manera que da la sensación de que pintar o dibujar es algo rápido e inmediato. Y sin embargo, cuando nos ponemos a pintar y vemos que realmente son necesarias muchísimas horas para ejecutar una obra de cierta calidad, podemos sentirnos bastante frustrados. En segundo lugar, provoca también mucha frustración el mito de que pintar relaja. Pintar, bueno, vamos a desmitificarlo ya, pintar no relaja siempre. No hay que confundir que pintar relaja con que pintar puede ser un proceso de mindfulness. Pintar relaja si se trata de repetir un proceso mecánico que no conlleve la toma de decisiones o esfuerzo mental. Sin embargo, realmente cuando pintamos de una manera creativa, sí que estamos elaborando una serie de retos, procesos creativos que nos llevan a tomar decisiones, a tener que interpretar. Todos estos actos mentales pueden provocar frustración cuando no conseguimos los objetivos que nos estamos proponiendo. Eso sí, pintar es un acto de mindfulness, porque cuando estamos pintando no estamos pensando en ninguna otra cosa, os lo aseguro. Por eso es bueno tener en cuenta que pintar no es relajante, que pintar es bastante estimulante y supone un reto, pero no busquemos el relajarnos, porque entonces nos vamos a frustrar probablemente.
En tercer lugar, frustra bastante también cuando nos enfrentamos a la realidad y tenemos ciertas expectativas, lo que comúnmente llamamos expectativas versus realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que probablemente en nuestra imaginación nosotros hemos diseñado un cuadro chulísimo, lleno de detalles, con un montón de colorido, lo que sea, ¿vale? Y cuando nos ponemos a pintarlo nos damos cuenta de que, bueno, no es tan fácil eso que nosotros imaginábamos, llevarlo a un soporte pictórico. Por ello debemos ser realistas en nuestras fantasías. Sé que esto suena un poco raro, la verdad, cómo vamos a ser realistas en una fantasía, pero sí, de alguna manera tenemos que proyectar esa imaginación hacia algo que nosotros sabemos que podemos controlar. En estos casos el dominio técnico puede ayudarnos bastante. Si nosotros tenemos un control de la técnica, probablemente podamos ejecutar esa fantasía de una manera más fiel a lo que tenemos en la mente a la hora de llevarlo al soporte. En cuarto lugar, yo he notado que uno de los grandes problemas o que nos causa más frustración es la falta de paciencia, y además mucha gente me lo dice en clase o incluso en los comentarios: yo es que no tengo paciencia para llevar a cabo esta obra. Yo quiero darle un poco un giro a esta frase y quiero atribuirlo a que no es tanto una falta de paciencia, sino una falta de creer en nuestros propios proyectos, en nuestras ideas. Sucede mucho que abandonamos nuestras obras al principio, porque el proceso de comenzar una obra y cuando vemos la mancha lo vemos todo como muy feo y dejamos de creer en esa idea, entonces ahí hay una parte de frustración y abandono. Y también la paciencia o la falta de creer en nuestros proyectos se da al final, cuando nosotros ya hemos más o menos elaborado la obra y nos faltan esos toques finales para rematarla, es cuando muchas veces nos falta un empuje para terminarla, para concluirla. Entonces yo diría que la falta de paciencia o de creer en nosotros mismos puede ser también un motivo de frustración. Hay un punto también en el que yo no había caído y me acaba de chivar aquí mi compañero Tony, y es que, bueno, la humildad. Tenemos que aceptar también que no lo sabemos todo, que no tenemos la experiencia más enorme del mundo, que tenemos que seguir investigando. Si nosotros somos humildes y aceptamos que no sabemos todo, seguramente la frustración será un poco menor. Y por último, frustra muchísimo el qué dirán, el qué dirá mi familia, el qué dirán las redes, el tendrá muchos likes, me dice Tony también. Ese gran ente abstracto que está detrás tuya y que te obliga a pintar de cierta manera, quizá dejando un poco de lado tus necesidades reales. Eso frustra bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se han dado alguno de estos factores o todos combinados, aparecen nuestras debilidades, la ira, la falta de paciencia, la desidia, y al final, como consecuencia, tenemos el abandono de nuestro proceso creativo. Dejamos la obra o la tiramos a la basura o lo que sea. Entonces ahora yo os propongo un cambio de perspectiva. Vamos a ver cómo podemos solucionar estos problemas de frustración y qué estrategias tenemos para ello. Lo primero es que, bueno, te acostumbres a que la frustración va a estar ahí. La frustración será nuestra invitada y por eso tenemos que preparar su recibimiento. No sé si os ha pasado alguna vez que tenéis un invitado asiduo, no quiero decir invitado, invitada, cada uno que piense en quien quiera, incómodo, que viene a tu casa y que siempre está pendiente de aquí hay un fallo o lo que sea, ¿no? Para criticar. Tenemos dos métodos. El primero sería tener nuestra casa súper ordenada, muy limpia, perfecta, para que no pueda poner pegas, ¿no? Y el segundo sería todo lo contrario. Vamos a provocar a este invitado a ver si se vaya de una vez y ya nos deja en paz. Pues los artistas en la historia, con la frustración, esa invitada incómoda, han optado siempre por una de estas dos opciones. Vamos a verlas. La opción de tener la casita muy limpia para que no nos puedan poner pegas es la opción por la que optaron los pintores clásicos del Renacimiento, por ejemplo, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo. Esta opción consiste en tener un método muy estructurado por el cual sabemos que cada paso va a concluir con éxito y nos va a llevar al paso siguiente. Este es el método que yo suelo mostrar también en mis vídeos de YouTube porque quiero mostraros un proceso que funciona. Para este método requerimos de
un dominio técnico por el cual nosotros ya sabemos controlar ciertas partes de ese proceso. Requerimos también de la repetición de ese proceso, por lo cual tenemos que tener un orden cuando trabajamos, y también requerimos de un laboratorio donde vamos a investigar previamente a realizar nuestras obras finales. De esta manera también conseguimos no estancarnos, porque si siempre estamos repitiendo, al final conseguiríamos un proceso muy metódico y artesanal, pero bastante alejado de lo creativo. Así que es necesario tener un laboratorio, pero que haremos previamente y después ejecutaremos en nuestra obra. De esta manera tendremos nuestra casa muy bien ordenadita y la frustración va a encontrarnos con todos los deberes bien hechos. Y ahora vamos a ver el otro método, el método de los pintores modernos desde la vanguardia, que es básicamente el de vamos a provocar a ver si se va la frustración. Este método consiste en ser infieles a nosotros mismos, a nuestro proceso, jugar con el cambio, jugar con la ruptura y entender que en la lucha está la belleza también. Este método es el que yo practico cuando estoy creando obras de carácter más personal, porque me parece que es un entrenamiento fantástico para la frustración. De hecho, igual que por ejemplo un corredor entrena la resistencia cuando está corriendo para ser capaz de correr más kilómetros, más tiempo, un artista debe entrenar su resistencia a la frustración, de forma que si nosotros nos ponemos en nuestro camino de alguna manera trabas a nuestros procesos, vamos a encontrarnos con fallos que tendremos que resolver, con continuos retos, y esto está entrenando nuestra frustración, ¿no? Nuestra resistencia más bien a esta frustración. Albert Einstein tenía una frase que a mí me gusta mucho, que es que si quieres conseguir objetivos diferentes, no actúes siempre de la misma manera. Yo, por ejemplo, cuando utilizo este método, investigo, o más bien me observo y veo cuáles son mis patrones de comportamiento cuando pinto. Por ejemplo, yo soy una persona muy estructurada y me gusta hacer muchos bocetos previos, muchas pruebas. Sin embargo, cuando hago este juego de ser infiel, la pintora infiel que le llamo, intento hacer todo lo contrario. Por ejemplo, en el vídeo que os estoy mostrando de mi proceso, vais a ver que he empezado desde el caos, que me he saltado las normas de la acuarela, que son, por ejemplo, reservar los blancos. Lo que intento es ponerme en un aprieto, salir de mi zona de confort y tener que ser creativa. De esta manera consigo un arsenal de nuevos recursos pictóricos que a lo mejor no se darían si yo trabajo siempre de la misma manera. Voy ampliando mi caja imaginaria de recursos y luego los puedo utilizar en otras obras. Sobre todo, lo que más me gusta de este método es el hacer y deshacer continuo, el que siempre vamos creando, y como no sabemos cuál es nuestro objetivo final, pues vamos destruyendo, vamos creando y destruyendo, y esto es realmente muy bonito. De alguna manera es aceptar el error como una parte indispensable de los cimientos de tu obra. El primer consejo sería tener un diálogo con tu obra, no un monólogo. Cuando pintamos muchas veces estamos poniendo nuestra mirada no en el cuadro, sino mucho más allá, en lo que nosotros queremos conseguir, en el qué dirá de la gente, en aquel cuadro que vi un día y del cual quiero inspirarme, ¿no? Y realmente me estoy perdiendo aquello que está sucediendo delante mía en ese cuadro. No hay un diálogo, hay un monólogo. Sin embargo, cuando pintamos suceden cosas maravillosas, manchas inesperadas o texturas. La obra te va pidiendo cosas, te va hablando, y si nosotros somos capaces de mantener ese diálogo con la obra, seguramente la frustración será muchísimo menor, porque estaremos en un proceso más dinámico, más creativo. Por eso, no deseches una obra que en principio no se ajusta a tu objetivo. Sé flexible, cambia tus objetivos y aprende a ver también la belleza de lo inesperado. Bueno, y hemos llegado al final del vídeo y os reservo el consejo más importante de todos. Podéis olvidar, si queréis, todo lo que habéis escuchado antes, pero este tenéis que recordarlo. Pinta para ti, no pintes para nadie más. Pinta para ti, lo que a ti realmente te hace feliz, lo que te satisface. Pintar es un acto muy personal. Cada uno entiende la pintura con un objetivo diferente. Hay objetivos comerciales, hay objetivos de aprendizaje. Encuentra cuál es el objetivo que a ti te hace feliz,
y respétate a ti mismo. Y bueno, ya sabes lo que siempre digo, que me puedes dejar un comentario, que estamos ahí pendientes para responderlo, cualquier duda o consulta que tengáis. Un besito, suscribiros si no lo habéis hecho ya y nos vemos muy pronto. Hasta luego.